¿Conocemos lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Sabemos las alarmas que emite? ¿Cómo nos cuidamos? A continuación, en Con Ciencia Médica, ¿sabías que...? Rhinoplantae, Wow. filo Magnoliphyta, clase Magnolipsida, Ajá. el orden de los urticales y rosales, familia de las cannabaceas, género Cannabis, especie Cannabis sativa, Muy bien. más vulgarmente llamado la hojita de marihuana. La hojita, claro, el cannabis, son psicotrópicos. Tanto los términos cannabis y marihuana están entre muchos otros, y hace referencia a las sustancias psicoactivas que son consumidas por la planta que acaba de decir Miguel, que es la cannabis sativa, tanto con fines recreativos, religiosos y medicinales. De acuerdo con la Organización Mundial de las Naciones Unidas, se trata de una sustancia ilícita más usada en el mundo. Y la regulación legal del consumo de la cannabis depende de diversos países, que después lo podemos discutir a eso. El compuesto químico psicoactivo que predomina en el cannabis es el tetrahidrocannabinol, también conocido como THC por sus siglas. Contiene alrededor de 400 químicos diferentes y hay unos que son principales, que son los cannabinoides. Después tenemos otro que es el cannabidiol y el otro es el cannabinol. Y después tenemos el tetrahidrocannabivarina, que tienen diferentes efectos a nivel sistema nervioso central. ¿Todo eso está en la marihuana? Todo esto está en la marihuana. Ajá. Bueno, ahora, ¿cómo se conoce? ¿Qué es el término psicoactivo? Psiquis, Sí. algo mental, y activo porque actúa enérgicamente, claro, ahí, ¿no? actúa a nivel del sistema nervioso central, estimulando Claro. diversas zonas, ¿no? Y, Sí, sí, y tiene variados efectos y se está tratando algunas enfermedades que ahora las vamos a decir. Claro, hay un uso de marihuana medicinal que Exacto. está restringido a la investigación Exacto. en forma regulada, y la otra es el libre consumo. Creo El que uso- siempre la discusión está más en el libre consumo. que es la parte recreativa. La parte digamos. recreativa, exactamente. Y que depende de la forma que se consume, también es el Claro. poder psicoactivo que tiene. ¿no? Exacto, porque Nuestro- tenemos la flor seca, se usa como cannabis, y los términos cannabis o marihuana generalmente hacen referencia a esto, al utilizar las flores secas y las hojas subyacentes y los tallos. Esta es la forma que se consume más común, entre un 3 a un 22% de contenido de tetrahidrocannabinol. de tetrahidrocannabinol. Porque depende de la forma es como se concentra Exacto, también el psicotrópico. Exacto, exacto. Diríamos que por ahí está la forma más buenita, entre comillas, Sí. más light, diríamos. Claro, porque después tenemos el kife, que es un polvo que es rico en tricomas y que puede tamizarse a partir de las hojas y de las flores de la planta de cannabis. Y se consume ya sea como polvo o en forma comprimida para prepararse pasteles de hachís. ¿Y qué es el hachís? Hojachís. Hojachís, ¿no? sí. Según Es una resina concentrada que se produce a partir de las flores de la planta de cannabis hembra y a menudo resulta ser más potente que la marihuana. Así que Claro, pero es un derivado. Es un Entonces derivado. tiene más concentración de cannabinoides. Exacto. Tiene entre un 40 y un 90% el Sí. consumo de hachís. Así que fíjense, para ir más o menos juntando. Sí. Hablabas de las flores y hojas enteras, Claro. que se consume entre un 3 y un 22%. después Y ahora tenemos... nos fuimos con el hachís al 40 y al 90%, Sí, porque es está tomado mucho. de la resina. Exacto. La resina, les aclaramos que es como, Algo es mo- como algo un aceitoso, gomoso, sí, que gomoso. tiene una sustancia aceitosa que tiene la planta. y que tiene la propiedad o la facilidad, no sé, de comerse o mascarse. Por eso... Como un chicle se usa ahí. Exactamente. Pero está mucho más concentrado. el Exacto, cannabis. por eso, claro, tenés entre un 40 o un 90%. Claro. Y después tenés los residuos resinosos, que son los que son recolectados en la pipa, famosa pipa que se fuma, ¿no?
y son sustancias liposolubles. ¿Qué significa eso? Que atraviesan los ácidos grasos y puede atravesar la barrera hematocefálica y tiene mayor acceso al sistema nervioso central. Acá me permite una aclaración. Sí. El sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso es como la usina eléctrica. Exacto. Y para que esa electricidad conduzca rápido por los cables, necesita de una grasita que se llama mielina. Significa que el mayor contenido de grasa natural, el sistema nervioso tiene un enorme, no digo más, pero tiene un enorme contenido de grasa. Cuando es liposoluble, grasa, soluble, solubilidad. Significa que tiene afinidad este psicotrópico en el tejido nervioso, porque tiene afinidad precisamente con la grasa. Exacto. Que incluso tiene afinidad con la grasa corporal. Por eso que quien consume se le puede detectar por mucho tiempo, porque queda como reservado por la gran afinidad que tiene en la grasa. Entonces, por eso que enseguida va. Y la barrera hematoencefálica, ¿qué significa? Es como una cobertura que tiene, como una funda que tiene el sistema nervioso. Y lo atraviesa fácilmente. Entonces, se aspire o se masque o como sea, enseguida por el torrente sanguíneo entra rápidamente. Entonces el efecto es rápido. Exacto. Y ese efecto rápido es lo que con el tiempo también va generando tolerancia, que es lo que una de las cosas que caracteriza a las drogas adictivas. Claro. Al haber tolerancia, cada día se va necesitando más para sentir la misma sensación. Es lo que charlamos un poco con el tabaco cuando vino la doctora Jaime, y ahora hablamos en la marihuana. Y lo hablamos en la cocaína también, porque estamos tratando de a poco todas estas sustancias. Bueno, acá más o menos entendemos qué es lo que pasa. ¿Y qué pasa después? Bueno, listo, llegamos al sistema nervioso y ahora se metaboliza. Actúa en diferentes sistemas. Como yo les dije recién, el metabolismo inicial de los cannabinoides en el humo del cannabis se produce en los pulmones, mientras que por vía oral son metabolizados por el tracto gastrointestinal y por el hígado. Hay más de 30 metabolitos del tetrahidrocannabinol, mientras que para el cannabinol y el cannabidiol más de 20, o sea que hay muchos metabolitos dando vuelta. O sea, por más que uno... Metabolito significa producto de degradación de la droga inicial. Bien. El organismo lo rompe y forma nuevas sustancias. Exacto. Y de ahí tenés una explosión de sustancias dando vuelta en el organismo. Exacto. Bien. Bueno, como dijimos recién, pasan fácilmente la barrera hematocefálica, por lo tanto llega con mucha facilidad al sistema nervioso central. ¿Y cuál es el efecto porque decimos que es para uso recreativo? Y el uso recreativo es como... O sea, las personas vuelan y están más contentas y están felices. Te vas un poquito de la realidad, ¿no? Claro, es una forma un poco de tratar de evadir un poquito la realidad y buscar esta vía. Algunos, por otros reportes, dicen que uno se puede evadir. Hay dos formas: evadirse de la realidad, volar, o te pones más ensimismado en vos mismo. Más introspectivo. Exactamente. Hay dos formas, pero la que más se conoce es la de evadirse de la realidad, ¿no? Y lo que a mí me interesaba también es para qué se utiliza el cannabis, o sea, la parte médica. ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, el uso terapéutico para el dolor neurológico. Sí, porque tiene cierto efecto anestésico, diríamos, ¿no? Exacto. Entonces, en pacientes terminales o pacientes que pueden tener dolores crónicos, exacto, derivados, medicinales, estamos hablando. Medicinales. Estos son para el glaucoma también. ¿Por qué? Porque reduce la presión ocular, mejorando notablemente la lesión por el glaucoma. Estos son estudios en pacientes con glaucoma de ángulo abierto y parece ser que se redujo alrededor de un 60 o un 65%. También se utilizó, pero esto es ya en animales de experimentación en rata, para la esclerosis múltiples, porque se sabe que hay dos tipos de receptores para el cannabis, el CB1 y el CB2. Uno es a nivel periférico, el CB1, y el otro es a nivel central, el CB1, y CB2 periférico. Y se vio que esta enfermedad neurológica, la esclerosis múltiple,
había como una disminución de esta enfermedad alrededor del 50%, pero ojo que es en animales de experimentación, no se ha usado en el hombre, por eso hay que tener bastante cuidado. También lo que se vio es para el Alzheimer, que reducían en el Alzheimer. Recordemos que hay unas placas de amiloides, unos ovillos que se llaman placas beta amiloides, que es lo que una de las causas que produce la enfermedad de Alzheimer. Y se vio también en animales de experimentación que utilizando el tetrahidrocannabinol, esta formación de placas de amiloides reducían en un 50%. A mí me pareció muy interesante. Muy interesante. También en la esquizofrenia, parece ser que usando también el tetrahidrocannabinol, disminuye los síntomas negativos y los episodios psicóticos, pero también son muy pocos pacientes y hay que tomarlo todo muy con pinzas. Porque precisamente en el uso libre puede potenciarlo. Al que tiene predisposición a la esquizofrenia y a la psicosis lo puede potenciar. O sea, nadie sabe si uno es esquizofrénico o psicótico. Eso no. Entonces, uno nunca sabe si subyacentemente tiene esa predisposición, el uso indiscriminado puede llegar a manifestarlo, esa situación. Eso no se sabe. Claro. Así que también, bueno, como dijiste recién, la esquizofrenia también es otra de las enfermedades. En el cáncer se hizo una investigación en la Universidad Complutense de Madrid, y se demostró que podría ser muy beneficioso para el cáncer, y el principio activo sería el hachís, que dijimos recién cómo era, y que podría acabar con algún tipo de células cancerígenas, de matarlas y al mismo tiempo mantener vivas aquellas las células sanas. Pero nuevamente, ojo, porque esto se hizo en ratas, o sea, en animales de experimentación no se ha hecho nada en el hombre. Y también contra la adicción a estimulantes, a partir de la relación entre el sistema endocannabinoides y los procesos neurobiológicos a la adicción de estimulantes, como dijimos recién, la nicotina, el alcohol, o la cocaína o la metanfetamina, podría ser usada también para atacar a este problema, ¿no? Estas adicciones. O sea que tiene realmente es muy interesante. Es muy interesante. A veces se lo banaliza mucho el tema de la marihuana, se lo habla. Todos los fármacos que usamos en medicina y todos se originan a partir de elementos de naturaleza. Exacto. El tema es cómo lo procesamos y cómo lo medimos el uso. Exacto. Entonces acá lo que se pone en la palestra de la discusión es el uso libre. Claro. Bueno, es una droga que tiene su potencial riesgo, lo tiene, y bueno, por eso que hay países que, la mayoría de los países hoy por hoy es una droga ilegal, si bien hay algunos países que están abriendo su consumo. Uno de ellos es Montevideo. Pero la forma de hoja, que es la que precisamente hablamos, que era la que menos tenor de cannabinoides tenía. Sí. Algunos estados de Estados Unidos, hay dos estados que ahora lo avalaron, también, pero en ese tipo de uso. Y bueno, es un tema abierto. Sí, es un tema abierto. O sea, yo creo que todo esto no hay que tomarlo a la ligera, hay que hacer muchos estudios, hay que hacer estudios muy exhaustivos y ver cuáles son las funciones, cómo lo podemos hacer. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la aprobación de esto, pero bueno, yo creo que hay que hacer más estudios y estar seguros de todo esto. Sí, es un tema muy ríspido, porque a veces hay demasiadas situaciones muy enconadas, muy blanco-negro, muy Boca River, y no es así la cosa. Nada de las cosas que uno trata tiene que ser siempre absolutista. Yo creo que no hay que ser ni de un bando ni de otro, hay que ser racionales y ver qué realmente es bueno para uno y qué cosas no son buenas. Acá nos mandan dos preguntitas. ¿Cuál es la relación entre la marihuana y el desarrollo mental y si perjudica el rendimiento académico? Bien. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Un poco la primera pregunta. Gracias a nuestros oyentes. Más o menos
la primera dimos un atisbo. El uso libre puede llegar, dijimos, que puede desencadenar en personas predispuestas a la esquizofrenia, y la psicosis puede potenciarlo, en los que ya tienen genéticamente esa predisposición. Ahora, desde el punto de vista psicológico o desarrollo mental, puede generar desorientación, despersonalización, paranoia y probables alucinaciones. Y obviamente cuando uno entra en trastornos de alucinación permanente puede terminar psicótico. Es muy peligroso. Es muy peligroso, es jugar con una navaja. Sí. Así que, bueno, por eso que decimos, depende de la forma de consumo, la manera, el grado adictivo. Es muy ríspido el tema, o sea, y uno como dice, bueno, a ver, voy por la cornisa y me la juego por la cornisa, y me gusta ir por la cornisa, y siento la adrenalina de conducir en la cornisa. Ahora, si me caí por la cornisa... Claro, bueno, por eso, bueno, uno también tiene que medir causa y efecto, ¿no? Yo creo que estos son temas en los cuales se navega en la cornisa, a mi gusto, por lo menos de pensamiento. Y más uno, como médico, lo miramos desde otra óptica, ¿no? O sea, depende de las ópticas, depende de la óptica del consumidor, la óptica del investigador y la óptica del médico. Claro. Son ópticas diferentes. Y la óptica de los políticos. Porque acá también hay mucho juego de cosas políticas, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, depende de la arista que lo miramos, es lo que hablamos. Pero esto es lo concreto que puede ocurrir. Así que efectos psicológicos y desarrollo mental, obvio que lo puede llegar a ver. Y si perjudica el rendimiento académico. Yo no creo que comprobado haya algo, honestamente. No. Pero el rendimiento académico puede ir de la mano de mi contenido mental. Exacto. Entonces, obviamente, si yo entro en una rueda en la cual el consumo en mi predisposición individual me lleve a una situación de tipo psicológico, psiquiátrica, que me impida tener un rendimiento académico, y yo creo que en forma indirecta lo puede llegar a hacer. Capaz que no en forma directa, pero sí en forma indirecta. Es un tema muy lindo, realmente gracias por las preguntas, significa que, y este es un tema que da para mucho, y da para una mesa realmente, y lo vamos a hacer. Esto simplemente creo que fue tirar un tema, que nuestros oyentes sepan que nos interesan estos temas, que no esquivamos ningún tema, pero son temas que me parece que para hablar con especialistas y ¿por qué no con alguien que consume también? Y escuchar todas las voces, a ver qué debate lindo se puede hacer con la marihuana, más en un momento que está muy muy en la calle este tema, ¿no? Es cierto.